Saludos y bienvenidos al canal. Si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Lisa y hoy estaré mostrando 20 monedas de 1 centavo con errores que se consideran los más destacados. Es increíble para alguien ajeno a la numismática que los centavos puedan ser más valiosos de lo que se dice. Aquí les voy a mostrar un listado de estas monedas con errores poco frecuentes, con imágenes que podrían darle alguna pista sobre sus monedas y las monedas que se encuentran a diario. Recuerden que estos precios son aproximados, ya que los datos pueden estar sujetos a fluctuaciones según su actualización y el grado de la moneda. Pero se muestran las ofertas desde febrero del 2025. Veamos la primera moneda del año de 1980 de Lincoln Cent. Acuñado con un 90% en plata, en lugar de lucir el típico color cobre, esta moneda es brillante y plateada, ya que fue acuñada accidentalmente sobre un cospel de plata de la moneda de 10 centavos. Y realmente se distingue fácilmente que es una moneda Lincoln, pero por su menor diámetro y su borde estriado, se sabe que fue de una moneda de 10 centavos. El valor aproximado, $3,350. La próxima moneda es de 1951 de Lincoln, invertida en el lado anverso. Y esto sucede porque la moneda se pegó al troquel y recibió una imagen reflejada e invertida. Por lo tanto, presenta un diseño incuso en lugar del relieve habitual. Valor aproximado, $2,300. La tercera moneda de 1964, Lincoln, acuñado en un planchet de transición de 10 centavos, revestidos que muestra su color plateado y una composición más delgada. La composición debió haber sido zinc bañado en cobre. Valor aproximado, $1,827. La cuarta moneda de 1991, Lincoln, tiene un error de acuñación que ocurre cuando el troquel del collar que forma el borde de la moneda pues se rompe, pudiera ser hasta parcial o totalmente. Como resultado, el centavo parece deformado con un diseño estirado o incompleto. Valor aproximado, $750. La quinta moneda de 1943, S. Lincoln, se acuñó accidentalmente en un cospel de plata de la moneda de 10 centavos en lugar de una plancha de acero utilizada en tiempos de guerra. Debido a esta confusión, presenta un brillo blanco plateado peculiar y un diámetro mucho menor que el de un centavo típico. Valor aproximado, $575. La sexta moneda de 1904, Indian Head, acuñado con un 25% descentrado debido a una desalineación durante la acuñación, y gran parte del diseño desapareció de esta moneda. Valor aproximado, $385. Veamos la séptima moneda de 1966, Lincoln Cent. Y existe una falla en el proceso de fabricación de la plancha que provocó que el metal se partiera antes de la acuñación. Así es como quedó esta pieza ultra delgada y agrietada con un diseño parcialmente incompleto. Valor aproximado, $140. La próxima moneda es del 2000 Lincoln. Doble acuñación. Como pueden observar, el patrón de esta moneda se superpuso, ya que fue acuñada 2 veces en diferentes lugares.
La segunda acuñación se desplazó ligeramente, por lo que algunos de sus detalles están duplicados y distorsionados. Valor aproximado, $100. La novena moneda de 1953 de Lincoln. Una parte del patrón está alterada debido a un objeto extraño y pudo haber sido aceites o residuos presentes durante la acuñación, pero como resultado la superficie donde debería estar los detalles es irregular, que muestra la ausencia parcial del diseño. Valor aproximado, $100. La próxima moneda es de 1955 de Lincoln, acuñado al 85%. Y la mayor parte del diseño, que está descentrado con un 85% de la moneda, se perdió debido a una desalineación en la acuñación. Se observa parcialmente visible y el resto de la superficie está en blanco. Valor aproximado, $92. Veamos la próxima moneda de 1972, S. Lincoln, de acuñado sobre un cocido T1 revestido en lugar de una plancha de cobre, por lo que parece plateado. A diferencia de la variedad común, pues no tiene una capa completa de cobre. Valor aproximado, $77. La siguiente moneda es de 1971, S. Lincoln, y se ve marcado en el lado anverso, que muestra un diseño descolorido. Y en este caso, el proceso de marcado se vio obstaculizado por suciedad, grasa u otro material, lo que resultó en una impresión tenue o descolorida en el retrato de Lincoln. Valor aproximado, $75. La próxima es una moneda Lincoln, que a veces los centavos con errores de acuñación pueden parecer irreconocibles, bueno, al menos desde cierta perspectiva. Para ser más preciso, una cara de esta moneda presenta una apariencia suave y fantasmal debido a una tapa de troquel muy desgastada que dificultó el proceso de acuñación. Valor aproximado, $52. La próxima moneda es de 1968 de Lincoln, por un troquel desalineado. Y podemos observar que en el retrato de Lincoln se ha desplazado hacia un lado debido al centrado incorrecto del troquel en el lado anverso de la moneda. Y por eso es que en el borde es irregular y más ancho en un lado y más estrecho en el otro. Valor aproximado, $45. Veamos la próxima moneda del 2009, S. Lincoln. Y este error de reverso tachado en la moneda presidencial ocurre cuando un objeto o sustancia extraña se introduce entre el troquel y el cospel durante el proceso de acuñación, dejando una impresión en el lado reverso. Aunque algunos detalles estaban descoloridos, a diferencia del otro relieve marcado de la moneda, pero la zona afectada podría parecer una zona lisa y sin rasgos distintivos. Valor aproximado, $21. La próxima moneda es de 1912 Lincoln. Y antes de la acuñación, una sección recta de su canto fue cortado por un error de corte de la plancha. La moneda parece como si hubiera cortado un trozo debido a esta área faltante. Valor aproximado, $21. La siguiente moneda de 1990 Lincoln. Y se puede observar un lado del borde irregular
y un diseño distorsionado debido a un cuello desalineado de esta moneda que se ve más alto debido a una acuñación inclinada parcial causada por una plancha mal colocada. Este error resulta en un patrón ligeramente deformado y un borde irregular. Valor aproximado, $21. La siguiente moneda de 1970 es el Lincoln, con fecha grande acuñada y tiene un 60% descentrada. En esta variedad solo era visible una parte del retrato de Lincoln debido a una importante impresión descentrada, dejando la mayor parte de la moneda en blanco. Se considera uno de los errores más llamativos, aunque es bastante común, en términos de errores. Valor aproximado, $21. La próxima moneda es de 1972 de Lincoln, una extensión con borde aleteado, una hendidura tras la acuñación y un peso de 1.45 gramos que surgió cuando un defecto estructural provocó la rotura de una parte del metal de la moneda tras la acuñación. En comparación con un centavo típico, este error hace que el borde parezca elevado, irregular y un diseño distorsionado. Valor aproximado, $20. Veamos la última moneda de 1986 de Lincoln, con chapado parcial faltante. Tras la pérdida de secciones de la capa de cobre, el núcleo de zinc de la moneda quedó expuesto debido a un error de chapado. El resultado es una apariencia irregular o con manchas con áreas plateadas donde debería estar el cobre. Valor aproximado, $10. Y comprendo que este video les provee mucha información de los diferentes tipos de errores que podemos encontrar en las monedas. En este caso, las monedas de 1 centavo. Pero entiendo que todo coleccionista o numismático debe conocer de estos errores que pudieran encontrar en moneda. Por eso los animo a utilizar libros, vean videos y los diferentes sitios web numismáticos para que continúen aprendiendo sobre todos estos errores en monedas que pudieran encontrar cuando hacen su cacería de moneda. Y mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó este video, pues apreciaría un dedito arriba, un like y que siga compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y se beneficien de tanta información numismática. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.